concejal Roxana Pérez del Castillo y también al analista político Jorge Márquez, que está con nosotros. Roxana, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, querido Gonzalo, Roberto, es un gusto estar con ustedes, saludar a todos y todas quienes siguen el programa nuevamente aquí, a analizar pues todo lo que ha sucedido en torno a la celebración de la gesta libertaria, 214 años de la gesta libertaria de La Paz. Jorge, buenas tardes, bienvenido. Jorge Márquez. ¿Qué tal? Jorge Roberto Márquez, nombre de novela. Buenas tardes, concejal Gonzalo, saludar a toda tu audiencia. Qué gusto tenerlos acá. En primera instancia, ¿qué significa qué es La Paz, Chucutas, Pico Verdes? ¿Por qué somos eso? ¿Por qué nos dicen Chucutas o Chuquiahuamarquiris? Por justamente el Chuquiahuamarca, ¿no? Emerge de la historia. Roberto ahí nos ha dado una introducción, me acuerdo, de la historia, no solamente del Palacio Consistorial, sino de la historia emergente, ¿no? De la liberación del yugo español. Pero más allá de ello, yo creo que tocas un tema muy importante, querido Gonzalo, y que creo que es algo en lo que tenemos que trabajar todos y todas. Perdón que te corte. Y es que creo que La Paz ha perdido la identidad. Yo podría establecer muchos parámetros de por qué somos chucutas, ¿no? Y por qué somos chucutas Pico Verde, y por qué somos collas, y por qué, y con qué nos identificamos. Es más, hacíamos un ejercicio en las calles, ¿no? Y claro, se identifica muy bien lo que son los cambas, lo que son los chapacos. Y cuando yo les decía, ¿y qué nos identifica a nosotros como collas, como paseños, como paseñas, como chucutas, Pico Verde? Y le ha costado mucho a la gente, ¿no? Hacer ese hilo conductor. Y creo que también está vinculado a el quiebre de la institucionalidad. Hemos perdido la identidad y hemos perdido el orgullo de ser paseños, de ser paseñas, y eso trasciende también, no solamente en la migración, que seguramente es un tema del que vamos a hablar, sino también en la proyección y en los anhelos que tenemos para nuestra ciudad. Identidad, decía Roxana, concejal. Chucuta, ¿qué significará? Chuquiahuamarca, ¿qué significa esa identidad? ¿Qué podríamos decirle al amigo que nos escucha en la radio y a los amigos que nos siguen en streaming fuera y dentro del país? ¿Qué significa Chuquiahuamarca? Para mí, Chuquiahuamarca emerge de, urbanamente, ¿no? Pero en realidad tiene una historia, ¿no? Una historia de revolución, de rebeldía, de trascendencia, de confrontación del sistema y de cómo a través, además de cercos y del ejercicio de elementos de revolución, se ha podido establecer la independencia de lo que hoy entendemos no solamente como La Paz, porque desde mi perspectiva, y ahí seguramente Roberto nos va a poder dar su criterio, aquí se ha dado el primer grito libertario de Latinoamérica. ¿Tú crees? Para mí no, para mí sí ha habido la primera revuelta en Sucre, ¿no? Pero la revolución real emerge del territorio que hoy llamamos como La Paz, ¿no? El departamento de La Paz. Jorge Roberto. Telenovela. El concepto mismo, que mucha gente no lo conoce, lo utilizamos y lo decimos por decirlo, pero sin conocer. ¿Por qué no sé que somos de Chuquiahuamarca? ¿Qué significa Chuquiahuamarca? O, por ejemplo, Chucuta o Pico Verde, que mucha gente repite, pero no sabe lo que está hablando. Bueno, eso tiene que ver porque al momento de fundar la ciudad en 1548 por Alonso de Mendoza, la primera fundación se hizo en Laja. Y a los 3 días, se termina bajando a esta hollada que se lo conocía como el Valle de Chuquiago, ¿no? Entonces, de ahí, históricamente se conoce este sector como Chuquiahuamarca. Teníamos al río Choqueyapu y al Oro, que ha terminado jalando a que los conquistadores bajen hasta este lugar, que era un poquito más abrigado del frío, un poquito más templado, y empiezan a expandir lo que es la cuadrícula española ya en la creación de la ciudad. Yo tenía la idea, y por lo que se dice, Choqueyapu, las aguas del río riegan las plantaciones de la papa. Choqueyapu, viene el Choqueyapu. Chuquiahuamarca, Choquemarca, la ciudad de las papas, digamos, había mucha papa por ese lado. Había mucha papa. Miraflores es el más claro ejemplo de la plantación de papa que existía, ¿no? Y bueno, la gente del teleférico ha podido recoger algunos instrumentos arqueológicos que los tiene ahí como en un pequeño museo. Colla, por ejemplo. Que muestran esto, ¿no? Y en el terraciado que tenían. Lo de los collas ya viene a partir de lo que son los señoríos aymaras y el dominante en la zona, ¿no? El dominante en la zona ha sido
que esta zona ha sido curandera por naturaleza. Todo lo que tenemos en plantas curan, ¿no? Somos curadores, andamos con las chuspas curando, por eso los collasiris, los que curan. Collas, tenemos tanta planta medicinal, de ahí viene el tema colla, ¿no? O, por ejemplo, dicen pico verdes. ¿Por qué el pico verde? Por la botella de cerveza que era de color verde. Exacto, no es porque hemos comido, masticamos la agua de coca, es por la botella ámbar. Exacto. Que era de los señoríos entonces, ¿no? Era muy elitista. Las volvíamos vasos. Después nosotros. Pero de ahí nace el tema del chucuta pico verde. Chucuta somos los cocidos, los recocidos que entraban los campesinos como tal a las calles, ¿no? Era casi un término peyorativo el chucuta, ¿o no? Sí, bueno, estas cosas se van modificando en el tiempo, ¿no? Hasta que van ganando otro tipo de aceptación y de significado que se le da. Lo mismo pasó en el Oriente con el apelativo de camba, que comenzó como un insulto, pero que ahora es una fuente muy importante de la identidad cruceña. No lo mismo que, por ejemplo, al bandino decirle camba, ¿no? Porque es que tiene que ver con la trascendencia identitaria, querido Gonzalo, ¿no? Es que tiene que ver con la trascendencia identitaria, totalmente de acuerdo, ¿no? Y va a haber una diferencia según la evolución de la población territorial en la que estamos estableciendo no solamente ciertos denominativos, sino incluso las palabras van cambiando de conceptos y de... se van españolizando en el tiempo, ¿no? O no. Caso Irpavi, no es Irpavi, es Irpawi. Irpawi. Y le han puesto Irpawi para recordar lo que realmente era la esencia, ¿no? Se va españolizando mucho, va deformando en el tiempo nuestras formas y costumbres de vivir y ver las cosas. Pero el tema por el que hemos venido es para tener la mirada de ambos en relación a lo que ha pasado en el 16, en estas fiestas julias. ¿Qué se ha hecho? Se ha avanzado, se ha retrocedido, estamos bien. ¿Cómo estamos? Una de las oposituras más importantes que tiene el consejo, el alcalde, es precisamente la concejal, con esos tiktokers que está revolucionando. He visto por todos lados sus tiktokers, concejal. Y bueno, por eso queremos invitarla para ver cómo evalúa esta fiesta. ¿Cómo evalúa este mes de julio? Con 110 obras creo que hay, ¿no? Para presentar. Yo creo que es un poco un espacio para reflexionar, ¿no? No creo que tengamos mucho que celebrar y lo lamento mucho, eso no tiene que ver con la oposición para nada. Si estuviéramos bien, yo estaría feliz y estoy segura que la bancada minoritaria en el Consejo también estaría feliz. Se trata del lugar donde están nuestros hijos, nuestra familia, gente querida. Aquí hemos crecido, hemos nacido y pues esperamos también terminar nuestros proyectos de vida aquí. Creo que, mira, nosotros al principio, y no sé si te acuerdas, exigíamos un plan. Hemos tenido paciencia, no es que hemos llegado y hemos exigido que hayan obras, exigíamos un plan. Y la razón por la cual exigíamos un plan es justamente para no llegar ya a 2 años y medio prácticamente de gestión con una La Paz absolutamente abandonada. 110 obras que nadie las encuentra, ¿no? O sea, ahorita nadie puede decir... La obra número 33 está en tal... No hay. Mega obras. Esas mega... Pero no solamente son 110 super o mega obras, sino que el alcalde se comprometió a entregar una obra por día, ¿no? Y ha ido modificando su propuesta, ¿no? Porque la sigue modificando. A 2 años y medio sigue haciendo propuestas, sigue haciendo promesas. Y se ha olvidado que ya no está en campaña. No puede ser que la entrega de un letrero sea una mega obra, ¿no? Eso pasa del ámbito jocoso. Nuestro alcalde puede ser muchas veces jocoso, pero raya ya a la falta de respeto a la población paceña, ¿no? No puede ser que licitaciones se entiendan como megaobras, ¿no? Las licitaciones no son megaobras. Y ni siquiera licitaciones que están en curso, ¿no? Licitaciones que va a convocar recién, ¿no? No puede ser que haya una incoherencia tan grande. Y no es que estemos en contra de la verbena, Gonzalo, pero no puede ser que a días de que se lance la verbena y que nos informen que, por ejemplo, han gastado más de $50,000 en luces para una verbena de una noche, les corten las luces, les retiren el medidor de luz a los servicios higiénicos, a los baños públicos. No puede ser que a días de la verbena les retiren el medidor de luz a un centro de salud, al centro de la salud, La Portada, y en vez de pagar, lo que hagan es una conexión clandestina. No puede ser que Estaban con velas, ¿no?
O sea, las velas que el alcalde ha prendido en la iglesia para pedir el crédito, las han tenido que trasladar al centro de salud La Portada, a los baños higiénicos públicos y a las canchas deportivas porque les han retirado el medidor de luz. Y no es por falta de pago, ¿no? Perdón, y no es por falta de presupuesto, es por falta de capacidad de pago, ¿no? De 77 millones de bolivianos de la Secretaría de Salud, se han ejecutado únicamente el 14%. Pero para la verbena, ¿no? Mientras les retiraban el medidor de luz, han gastado más de 50 mil dólares, ¿no? Hay una incoherencia y muestra claramente una falta de planificación. Se dice, ¿no? Pan y circo, pero muy poco pan, Gonzalo, y muchísimo circo. Eso es lo que tenemos hoy. Roberto, ¿qué vemos de estas fiestas Julias y la gestión del alcalde, sobre todo cuando el propio socio del alcalde, señor Quispe, hablaba acerca de que no hay obras, que es mentira? A ver, volvamos por acá, quiero que escuchemos un ratito a don Rafael Quispe. A ver, vamos a escuchar. Bueno, el gobierno local, la alcaldía departamental, el gobierno nacional, yo no he visto ninguna obra de envergadura, solo veo promesas. En el caso de la alcaldía tampoco hay una obra, digamos, de una magnitud tremenda o grande. Entonces ahí está, ¿no? No hay regalos para nuestro departamento, menos por nuestra ciudad. Bueno, en esa situación nos encontramos. Claro, los maquillajes sí existen aquí, la avenida Armentia, el Prado, pero el gobierno central tampoco, ¿no? O sea... Puro maquillaje. ¿Tú coincides, Roberto? Bueno, hay que entender que posiblemente el quiebre dentro de la Alianza por el Bien Común Somos Pueblo sigue latente, ¿no? Hay que entender que Rafael Quispe tiene un ítem de asesor de la concejal Lourdes Chambilla, que es parte del oficialismo y que se supone que es parte de la bancada del alcalde. Posiblemente la poca, por no decir nula, coordinación que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, o el poder comprender y ejecutar el plan de gobierno, trae a cuenta estas declaraciones, que obviamente son una gran verdad, y la Agenda Julia lo demuestra, ¿no? Hace un par de días, acá en Sopocachi, se estuvo inaugurando una acera en la calle Ecuador, como si fuera la gran maravilla, posiblemente para Alonso de Mendoza y los primeros corregidores al momento de fundar la ciudad y bajar al Valle de Chuquiago era pues la gran maravilla y era algo meramente necesario, pero también nos muestra la capacidad del equipo edil y el no entender la ciudad, no entender su historia y no saber que el siglo XX boliviano ha nacido en La Paz y ha ido forjando al país desde la ciudad de La Paz y el peso importante que tiene como sede de gobierno y como esa cara al mundo para las representaciones diplomáticas, embajadas, consulados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ese olvido y cuesta recuperar y entrar a la historia y revisar un poquito para saber qué es lo que realmente se quiere, de dónde venimos, a dónde vamos y cómo nos vemos los paseños, ¿no? Esa búsqueda de identidad que se ha puesto de moda desde el 52 con la Revolución Nacional y que la seguimos buscando, ¿no? Buscando esa pequeña identidad que nos haga diferentes y posiblemente mejores que el resto. Y La Paz, solamente por mencionar algunas cosas, ¿no? Lo tiene poderoso Die Stronger y hay que considerarlo ahí como muy un gran discutible, equipo que tiene muy el país. discutible de todas maneras, porque también está el Bolívar ahí. Son obras de impacto, son obras importantes. ¿No está concluyendo obras de, por ejemplo, de la gestión de Revilla? Hay obras que vienen de la anterior gestión y que en el transcurso de estos años se han ido terminando, ¿no? Lo del embovedado del río Choqueyapu para entrar hacia la zona sur viene, si no me equivoco, desde la gestión de Juan del Granado, ¿no? Y hay que considerar una cosa, las políticas no solamente del Estado a nivel central, sino también de las gobernaciones o de los municipios, vienen en planes de gobierno que se vienen ejecutando con el tiempo. Y aquí creo que hay que ser sinceros en una cosa, gran parte de las cosas que las hizo Juan del Granado estuvieron en los planes de Ronald McLean. El crecimiento de la ciudad hacia arriba estuvo en la década de los 70s en el gobierno municipal de Escobar Uría, que después lo termina ejecutando Raúl Salmón. O sea, hay siempre esta conexión. El hecho de que tengamos los Puma Katari era un proyecto de la gestión de Juan del Granado que la termina implementando Luis Revilla.
lo que parece que estamos viendo acá es que estamos descubriendo el agua tibia y diciendo, sí, miren, yo puedo, voy a empezar de cero. Un problema que ha tenido el municipio y que tiene hasta el momento es el momento de cambiar el nombre como personería jurídica de los barrios de verdad por los barrios de mil colores. Ahí no se dieron cuenta que la comunidad andina de fomento les iba a decir, nosotros estamos colocando plata para esto, que incluso ha ganado un premio internacional. Y no para esto. Y al momento en que viene con otro nombre, es un proyecto nuevo. Entonces ahí tenemos lo que son las repintadas, degraditas y demás, pero no esos avances a lo que los paseños estábamos acostumbrados. Incluso desde el punto de vista psicológico, la elección del color amarillo en las obras grandes municipales, que viene con Juan del Granado, que lo hizo un estudio, una organización internacional, que el amarillo te decía que tenías que estar alerta y que los paseños durante más de 20 años nos hemos acostumbrado a saber pues enfocar qué es una obra del municipio solamente a levantar la mirada, que ahora es muy difícil encontrar algo así, por obviamente el cambio de colores que han habido y eso a lo que estábamos acostumbrados. ¿Se está cultivando el ego, el culto a la personalidad del alcalde? Porque he visto que en la zona sur, la 1, y en la curva de casi llegando al teleférico amarillo, están gigantografías del alcalde por todo lado, y ahora al subir la parte que se derrumbó en el puente de la Esperanza y la parte van a ser un gran parque y está la fotografía del alcalde. Sin embargo, lo que decía Roberto no es malo, y además se tiene que hacer continuidad a lo que deja las anteriores autoridades y terminarlas evidentemente, pero no es correcto, siento yo, presentarlas como si fuese algo tuyo, de tu gestión. No sé qué dice, concejal. Totalmente de acuerdo. O sea, yo entiendo que hay temas que tienen que ser continuados y así debe ser. A mí me sorprende más bien en todo caso haber escuchado al alcalde decir, yo podría no haber continuado esta obra, la podría haber dejado a medias. Eso no puede suceder porque claramente habría una afectación, un daño económico, porque la población se entiende que se ha hecho una evaluación, un estudio de la trascendencia y la importancia de esa obra en favor y en bienestar, digamos, de la población. Pero más allá de eso, de continuar las obras, que es algo que yo coincido, se supone que uno llega con una propuesta, ¿no? Ok, esto están haciendo, hay que continuarlo, totalmente de acuerdo, son obras buenas, pero ¿qué propongo yo? ¿Cuál es mi visión de municipio? ¿Hacia dónde voy a dirigir esta ciudad durante 5 años, ¿no? Y en 5 años, ¿cuáles son los objetivos que vamos a lograr cumplir con la finalidad de llegar al objetivo mayor, que entiendo que muchas veces, como lo ha dicho Roberto, tiene un trayecto más largo, ¿no? De 10 años, de 15 años, y que además están vinculados a los picos de los que hablábamos fuera de micrófonos, ¿no? Y eso es lo que yo no entiendo dónde, y estoy segura que tampoco lo entienden ellos, ¿no? Porque no podemos, yo al principio decía, tal vez no tienen el conocimiento suficiente. Pero ya después de 2 años y medio, o sea, no pueden seguir arguyendo lo mismo, ¿no? Se supone que los secretarios ejecutivos tienen que tener el conocimiento territorial, tienen que tener el conocimiento del ámbito específico en el que están para poder aportar a obtener esos objetivos y lograr esas metas que finalmente son con las que te van a medir la gestión, ¿no? Lamentablemente hoy yo no veo un proyecto así concreto hacia dónde nos están llevando. Sí creo que se ha profundizado el quiebre institucional. ¿Por qué? Porque los colores, no sé, los 1000 colores no representan a la paz. Representa la paz, los colores de la paz. El amarillo todavía tenía hasta un sentido de seguridad, ¿no? Los chalecos amarillos. Yo no coincido. Internacional, tengo entendido. Yo no, exacto. Sí. A pesar de que no coincido, ¿no? Pero entiendo que existía un parámetro que te decía, bueno, estos son los fundamentos para que se esté utilizando este color, al menos en ciertos espacios, ¿no? Como les digo, de seguridad, los chalecos y qué sé yo. Pero no puede ser que le quites la institucionalidad a la paz, ¿no? El rojo punzón y el verde esmeralda, no puede ser que nos quiten eso. Eso es lo que nos identifica, nos representa. Y eso es lo que se debe promover. Y para mí esto está vinculado también a un sentido de promover la migración de nuestra población, ¿no? No estamos comprendiendo la necesidad de atraer y de que la juventud, sobre todo, tenga proyecciones de vida
de permanencia en nuestro municipio. Ajá. Y si seguimos como estamos, querido Gonzalo, más allá de que esta gestión, en mi criterio, es una no gestión, lamentablemente están profundizando estas brechas porque el 2025, y esto lo dicen estadistas, aproximadamente un poco más del 70% de la población van a vivir en ciudades y gran parte en ciudades capitales. ¿Qué estamos haciendo para que La Paz sea merecedora de, más bien, uno, que permanezcan aquí nuestros jóvenes, ¿no? Nuestras jóvenes? Y la otra, para que más bien la migración sea favorable a nuestro municipio y promueva no solamente diferentes fuentes de financiamiento y de desarrollo, cuando en este momento la planificación urbana es inexistente. Y también creo que es una crítica hacia atrás. No veo que hayan tenido una planificación urbana seria que haya moderado, por ejemplo, Roberto decía que hay proyectos que tienen que ser heredados. Lo que yo sí estoy segura que no tenía ni todavía Juan del Granado, pero ni el señor Revilla, y mucho menos el actual alcalde, es una visión de cerrar brechas. La ciudad no solamente son cementos, sino son los servicios. Y no puede ser que en pleno siglo XXI sigamos teniendo vecinos de primera, vecinos de segunda, la gente peregrinando en las calles por una resolución de problemáticas que datan desde hace 6, 7 años, no son solo 3, como ha dicho el alcalde, y pues claramente nosotros como servidores públicos no tenemos la claridad de nuestra vocación de servicio para resolver esos problemas. Entonces, todo esto está vinculado a que además no tenemos obras. Y las obras que se tenían, por ejemplo, los puentes trillizos. Millones de bolivianos. ¿Cómo es posible que construyan, y no soy ingeniera, creo que por un tema de lógica, sentido común, tú no construyes semejante obra sobre un relleno? Sobre un relleno sanitario, no lo construyes, porque la carga, porque además no tienes la actualización del mapa de riesgo en una topografía tan accidentada como tiene La Paz, y además de eso, obviamente vas a generar mayor carga, y podría ser un elemento para que se haya generado el megadeslizamiento. Pero más allá de eso, los trillizos, que eran trillizos, hoy son mellizos, y ahora tenemos un puente chulla, ¿no? El viaducto de la Belisario Salina, otra obra, pero millonaria, que no ha solucionado el problema de necesidad de descongestionar el tránsito vial, el mercado Lanza, el mercado Bolita, y así les puedo mostrar miles de obras que han costado millones de bolivianos y que no han resuelto los problemas de la población a los que supuestamente estaban destinados. Y eso muestra claramente una falta de planificación, ¿no? Y nos escriben los amigos, dice César Martínez, no hay gestión. ¿Qué obra de impacto presentó el alcalde? Dice César Martínez. Ana María Lizarazu, esta mujer destila odio como toda masista, nunca será alcaldesa. Y le responde Ana María Lizarazu. Estrella Andina le responde, no hay verdad más absoluta que no existen obras en La Paz. Lamentablemente, situación de La Paz está abandonada. Arias es el peor alcalde de la historia de los Chucutas, dice Checo Ares. Y sigue Checo, dice, por favor, ¿me podría mencionar cuántos hospitales entregó el alcalde, cuántos puentes y o proyectos entregó el alcalde en estas fiestas Julias? Decir la verdad es destilar odio, dice Checho Ares. La participación de la gente. Roberto, usted ha sido parte de la campaña de... Sí, estoy involucrado. Y acaba de dar un panorama de todo lo que se ha visto y lo que se ve. ¿Cómo es que se animó? ¿No había un proyecto, había un plan en la campaña? ¿No? ¿Qué ofrecían a la gente? ¿Qué se ha cumplido? Aunque el propio Quispe dice que todo es maquillaje. Bueno, para dártelo así en resumido, voy a citar a uno de mis viejos maestros en política, que cuando le pregunté qué es lo peor que podía pasar, su respuesta fue pues en el momento, y dijo que ganemos. Y parece que realmente le estamos viviendo, ¿no? Y esto también es lo peor que podía pasar. ¿Qué es lo peor que podía pasar en la elección? Y su respuesta fue que ganemos. Entonces, tiene razón, pero obviamente esto va más allá del tema de Arias, sino que viene en un enfoque más general, de acuerdo a la idea de lo que son las oposiciones políticas, ¿no? Y lo que tenemos son alianzas que se juntan para ir directamente a elecciones, donde obviamente no existen ideologías claras. Es un negocio, existen, ¿no?, muy buenas intenciones, y claro, una vez que se está en el poder,
no se sabe qué hacer, ¿no? Tenía un amigo que hasta el día de hoy sigue diciendo que posiblemente las autoridades de La Paz, del nivel departamental y municipal, deben pensar que Maquiavelo es un alfajor, porque todavía no están entendiendo lo que es la política, por un lado, en el tema de gestión, y por el otro, en la toma de decisiones. Uh-huh. Y si no puedes conjugar estos dos, o trabajar en estos dos campos, pues tienes los problemas que estás teniendo. El tema de la historia yo creo que es fundamental. En una de sus declaraciones, el alcalde dijo que el gobernador se tiene que hacer cargo de los actos del 20 de octubre, cuando el 20 de octubre se funda la ciudad y el departamento un 23 de enero. Estos datitos que parecen minúsculos y chiquitos nos demuestran realmente qué es lo que saben las autoridades de las ciudades que están gobernando, ¿no? Y parece que hay ese olvido de qué es la paz, de cómo se creó la paz, que por qué se creó la paz, cuál fue el gran empuje de la paz, por qué los empresarios fueron importantes, por qué fue una ruta comercial, por qué fue una ciudad que se creó para empezar a aliviar las peleas entre la gente de Pizarro y Almagro, y esos datos que nos dan y nos forman esa identidad que tenemos, y por eso es que somos aguerridos. No nos quejamos mucho, pero al momento que tenemos que ir a votar, ahí es donde destilamos toda nuestra bronca, odio y demás, o como puede pasar en el 2019, cuando la cosa ya es insostenible, salimos a la calle a reclamar y que pase lo que tenga que pasar. Uh-huh. ¿Qué se le puede decir a los vecinos desde la mirada de una concejal, tomando en cuenta que, como ustedes han planteado, y lo que se está viendo, no está bien la gestión municipal? Entonces, ¿cómo debería sentirse el vecino? ¿Qué reacción debería tener, Roxana? Bueno, yo creo que la gente tiene una sensación de abandono, ¿no? De absoluto abandono. Y nosotros... ¿No será porque es usted opositora o que tenemos una mirada distinta y la gente tiene otra mirada totalmente radical y dice, no, el alcalde está bien? Lo deseo, si es así, me encantaría, ¿no? Me encantaría ver una La Paz llena de lugares donde se pueda ir con la familia, áreas verdes. Me encantaría ver el tráfico ordenado, me encantaría que hayan obras estructurantes. Amaría que se esté promoviendo el turismo, por ejemplo, es uno de las vocaciones productivas, que sea la primera ciudad de oportunidades, como éramos en algún momento, y hoy lamentablemente estamos peleando entre el 4º y el 5º lugar. Me encantaría, ¿no? No se trata de oposición. Yo como oposición tengo una idea de lo que yo quisiera como país emergente de mi ideología, pero eso no significa que yo quiero que le vaya mal a mi adversario político, porque está vinculado con la gente que yo amo. Yo quiero que le vaya bien a la ciudad de La Paz, ¿no? Y ya no estamos en campaña, querido Gonzalo, estamos en gestión. Y en este momento se trata de trascender aportando en el cumplimiento de nuestras funciones de la mejor manera. A mí me han elegido en las urnas y estoy muy, muy honrada por la confianza que me han prestado, porque es prestada, además, ¿no es cierto?, para hacer dos cosas, para legislar y para fiscalizar. Y yo siento muchísimo que, por ejemplo, el alcalde invierta en bots para atacarnos, ¿no?, comunicacionalmente, en vez de invertir esa plata en que la gente lo apoye, porque de eso se trata, ¿no? Mi voz quedaría muy chiquita si es que no tuviera la legitimidad social, ¿no? Lo que hace potente mi voz es la legitimidad social, y es que yo estoy en territorio, escucho a la gente, no estoy preguntando los colores políticos, a nadie le importa el color político. Cuando yo llego a territorio, quieren saber qué se ha hecho, por qué se ha hecho, y cuando no se ha hecho, por qué no se ha hecho. Y te juzgan por eso. Es así de pragmático esto, ¿no? Señora concejal, si usted fuese alcalde, ¿qué haría en este instante sin plata? Porque no tiene plata la alcaldía, es lo que dice siempre. No hay plata, no hay plata, no hay plata, y la gente exige obras. Las promesas fueron en la misma línea. ¿Qué haría usted en este momento, sabiendo que es otra cosa con guitarra y estando ejerciendo ya la autoridad? Primero, que eso de que no hay plata, eso es una mentira, ¿no? En este momento tienen plata. Te he dado un ejemplo. La Secretaría de Salud y Deportes, con 77 millones de bolivianos, que ha ejecutado solamente el 14%. ¿No? Con las subalcaldías periféricas San Antonio, Max Paredes, que son las más grandes en densidad poblacional, extensión territorial, con obviamente Macro Sur, tal vez también por la extensión, y solamente tiene una ejecución del 12%. ¿Y por qué no gastan la plata? Yo creo que son tres cosas para mí, ¿no?
Primero es falta de conocimiento territorial. Las autoridades que están en este momento, y ahí coincido con Roberto, y creo que es algo en lo que tenemos que trabajar todos y todas quienes estamos en servicio público, tenemos que conocer territorio. No puede ser un genio o una genia de escritorio que piensa que va a resolver municipalmente los problemas de territorio que no conoce. Por ejemplo, tenemos un alcalde que confunde el Mercado Rodríguez con la Avenida Buenos Aires. O sea, no te estoy hablando de la historia, no te estoy hablando de territorio, ¿no? De una imagen, ¿no? La calle Jaén con el Palacio Quemado. O sea, no hay ni siquiera un sentido no, ese es el grado de falta de conocimiento territorial. Hay plata, dice usted entonces. No digo yo, lo dicen sus estados financieros. Y además han triplicado el déficit fiscal. O sea, no es que no tienen plata, han tenido plata, tienen plata, pero no tienen la capacidad de ejecutar. Te doy otro ejemplo de cómo tienen plata y cómo no ejecutan. Han sacado del sombrero del mago el crédito millonario de 175 millones de bolivianos por dispensación de trámite, con un solo proponente, con altísimos intereses de más de 50 millones de bolivianos. ¿Qué haríamos en territorio con solamente los intereses que estamos pagando ahorita? 50 millones de bolivianos, ¿no? Han aprobado hace más de un año y medio. ¿Y cuánto han ejecutado de eso? Hoy día pues tendríamos obras, ¿no ve? Pero no tenemos una. Es más, tenemos a las juntas escolares que van a tener que volver nuevamente a pasar clases después del receso de invierno en condiciones paupérrimas, con obras paradas porque no les pagan, teniendo la plata. Entonces, tenemos la falta de mochilas escolares, ¿no? O sea, son temas básicos el año pasado hemos cerrado la gestión con una inversión en la prevención de riesgos de 3 millones de bolivianos. Para todo el municipio, para todos los macrodistritos, para todas las... Es una burla. ¿Y sabes cuánto están promoviendo para arreglar la Plaza Baroa? Y yo quiero la Plaza Baroa, pero es que hay que tener coherencia. 3 millones de bolivianos para prevención de riesgos se ha cerrado el año pasado con ese presupuesto y se está promoviendo la mejora de la Plaza Baroa con 6 millones de bolivianos. O sea, el doble de lo que han invertido el año pasado en riesgos. Entonces, por favor. ¿Y dónde cree que va esa plata? Mira, estamos en fiscalización, vamos a pedir a transparencia, Contraloría, pero lo que se ve inicialmente es que tenemos muchas fiestas como la verbena donde se tira la casa por la ventana y no se ejecuta en los temas reales. Y tienes por el otro lado que te cortan la luz en los centros de salud, en los baños públicos y en las canchas porque no pagaste. ¿El nivel de corrupción es alto en el municipio? Yo creo que hay sin duda alguna corrupción profunda en el municipio. No tengo la capacidad ahorita de decir cuál es el grado de corrupción, pero te puedo dar un ejemplo, ¿no? En EMA habías hecho una investigación de un mes. Y en un mes hemos detectado 3 salidas de cada una de ellas, de más de 16.4 toneladas de cemento asfáltico, con grúas que entran y salen en la madrugada, que equivalen a más de 250 turriles de cemento asfáltico. No conforme con ellos, se ha hecho todo el show, ¿no es cierto? He ido la semana pasada y han dado más de 3 millones de bolivianos a una empresa sin licitación, sin contrato, ¿no? Para que produzcan el cemento asfáltico que debería estar produciendo EMA Vías. Y esto lo han hecho generando un reglamento que se llama de fondos en avance. O sea, ya no aplican la ley, ni el decreto supremo, que es el 181, sino han generado su propio esquema porque quieren hacerlo mucho más rápido. Eso es corrupción a todas luces, ¿no? Y así como ese ejemplo te puedo dar varios más: las construcciones ilegales, los loteamientos, la deforestación, la afectación patrimonial a nuestro municipio. Para mí eso es imperdonable, ¿no? La gente parece que cambia con el poder y se transforma. Arias decía: corríjame si me estoy equivocando, corríjame si me llega el poder y me confundo con esto del poder, corríjame si no quiero ser fiscalizado. Y parece que todo está ocurriendo, ¿no? No quiere ser fiscalizado, sentimos que el poder se le ha subido demasiado al alcalde, no responde cordialmente a la prensa, aunque le guste o no le guste. Es la prensa, sea de la oposición, oficialismo, tendría que responder. Los periodistas van y preguntan y se molesta cuando hay consultas, por ejemplo, del tema de ejecución presupuestaria. ¿Está enfermo de poder el alcalde?
Voy a ser totalmente sincero, desde mi perspectiva, el poder te desnuda. Hay un cuento muy famoso de Christian Hans Andersen, que es El emperador va desnudo, ¿no? Donde tiene su grupo de comilitones que le llevan una tela invisible, hermosa, que solamente la podía ver la gente inteligente, y cuando salen por las calles hay un chiquito que le dice, oye, pero el emperador anda desnudo. Y todo el mundo se da cuenta y empieza el despelote. Bueno, es algo similar. Cuando tienes mucho poder, y te lo decía Montesquieu, la gente se acostumbra a vivir en una burbuja y no ver más allá. Era lo que Óscar Hernán Franco llamó en el gobierno de Siles Suazo el círculo palaciego. O sea, el hecho de no poder ver la realidad y de creerte lo que te dice tu entorno sin tener un análisis un poquito más a profundidad. Yo concuerdo en que sí, o sea, no hay municipio ni estado que no tenga dinero. Si no, Corea del Norte no tuviera un programa nuclear, para poner un ejemplo. Plata entra de algún lado, pero entra. En los municipios y demás pasa lo mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Existe ejecución? Sí. ¿Hay plata? Sí. ¿En qué se gasta? Y te voy a poner 2 ejemplos que desde mi perspectiva me preocupan. Existe una agencia municipal del Bicentenario. Primero estaba el señor Raúl Peñaranda, ahora está el señor Ricardo Caya. ¿Qué han hecho? ¿Han cobrado mensual, sagrado? No lo dudemos, toda la gente que trabaja ahí, pero ¿qué han hecho? Está la Agencia Municipal de Cooperación, donde tiene que ver el crédito del BID para las luminarias LED, pero el alcalde, pues, no sé quién será el director, creo que es un señor Vélez, termina yéndole a prender una velita a la Virgen del Carmen para que nos haga el milagro. Entonces, esto también nos muestra cuál es la capacidad del entorno del alcalde, la capacidad del alcalde de tomar decisiones y de poner orden a su equipo, o posiblemente estar en una crisis tan fuerte que no puede mover nada más de lo que tiene o hacer los cambios requeridos y necesarios porque nadie más quisiera entrar a esos cargos. Hace poco la sacaron a la secretaria de Desarrollo Económico y ahora estamos con un interino, por ejemplo. Entonces, todas estas cositas van mostrando lo que es el nivel institucional y lo que una autoridad debería hacer, el de ponerse fuerte, exigir resultados y tomar decisiones, que creo que es lo que le cuesta mucho al alcalde por querer quedar bien con todo el mundo. Y en política eso es algo que es muy difícil de hacer, es casi imposible. Quedar bien con todo el mundo, y estará quedando bien con todo el mundo. Usted lo sabe, amigo, que nos sigue en las redes y también en la radio. Roxana, quiero agradecerle mucho su presencia, es siempre un gusto tener acá, conocer más de lo que está haciendo. ¿Nos ha traído una cantidad de carpeta, una pila de denuncias? Siempre. Son auditorías que estamos haciendo, son sobre las 110 obras inexistentes, sobre el tema justamente de las licencias y todas las denuncias, ya un proceso con pruebas que tenemos, ¿no? Que estamos a punto de culminar y que iba a dar la primicia, pero ya habrá tiempo. Dígame, pero por favor. Ahorita te muestro el reordenamiento vehicular, la ejecución presupuestaria, la auditoría del Hotel Plaza, puentes trillizos, bueno, de todo un poco, ¿no? Porque siempre es bueno mostrarle a la población que nosotros no hablamos desde una mirada opositora. Hacemos un trabajo previo y tenemos un proceso de investigación, hablamos documentalmente y creo que eso nos da credibilidad y nos permite además trascender en no las denuncias solamente que hacemos, sino también las propuestas, porque hacemos varias propuestas. Deme la primicia. Bueno, tenemos un proceso investigativo que establece un vínculo, ¿no?, con el Ejecutivo EDIP y la otorgación de licencias a través de una práctica, pues, ¿Qué tipo de licencias son? Son licencias y patentes para funcionamiento de negocios. Y aquí tenemos, por ejemplo, contratos, ¿no? Tú firmas el contrato y a las 2 semanas tienes la licencia. Y tienes otras licencias que están 3 años peregrinando para que se les den. ¿Y bien se paga esto? Aquí están los recibos. Tenemos ¿Y recibos. cuánto? Y además no solamente que se paga una vez, se paga mensualmente. Y se tiene un ranking de precios, ¿no?, que deben ser pagados por diferentes instancias, ¿no?, según dónde está ubicado, según el metraje de la licencia. ¿Y esta es una nueva forma de trabajo o ya se viene aplicando de anteriores gestiones? No, esto se conoce gestiones? como extorsión.
Esto es una forma extorsiva. ¿Y quién está a la cabeza de esta extorsión? No puede ser que la gente apueste, ¿no? Con su patrimonio, con su platita, con los ahorros. Y el sobre esfuerzo todo que tiene la gente. Que la juventud, ¿no? Pero cualquier persona apueste por el desarrollo de nuestro municipio y que además dentro de esa apuesta tenga que presupuestar un margen para algunos malos servidores y servidoras. Aquí están controles sociales, secretaria de actividades económicas y otras instancias. O sea, algo similar a lo que pasa en Santa Cruz. Así es. O sea, cobra. Pruebas. Entonces el innovador, la persona que quiere empezar algo. Un ejemplo, ¿no? Pero aquí se tiene diferentes eventos y diferentes, y van cobrando 300, 3,000, 2,000, incluso 1,000. Mira, por ejemplo, aquí tenemos de 3,000 bolivianos. ¿Y quién está a la cabeza de todo esto? El ejecutivo de ahí, lamentablemente. ¿Pero hay alguien físicamente tiene visible? que estar vinculado. Sí. Nosotros vamos, si me permites, no quisiera así al final, digamos, estar dando esta primicia tan importante. Creo que hay que hacerlo seriamente, te la vamos a Por proporcionar. Y si me permites, en otro espacio yo voy a poner esto Con todo sobre la gusto. mesa. Me preguntabas por corrupción. Además de las que he señalado, esta es una vieja forma de extorsionar a la población que cree en nuestra La Paz y que es inadmisible, ¿no? Muy bien. Gracias, Roxana. Gracias, Roberto. No, un gusto decirle al alcalde y a su equipo que no hace daño un poquito de seriedad. Raúl Salmón hacía teatro popular, evidentemente, pero cuando era autoridad se comportaba como autoridad. Y que incluso Arturo el Loco Bordo, Víctor Hugo Vizcarra, cuando tenían que ser serios, eran tipos serios y cabales durante un pequeño tiempo, pero sí lo eran. Y eso es lo que la ciudad está necesitando, ¿no? Reconocer y ver realmente a sus autoridades trabajar. Gracias, Roberto Márquez. Gracias a la concejala Roxana Pérez del Castillo por estar con nosotros y hacer una mirada de lo que pasó y lo que pasa en el municipio de La Paz a propósito de lo que ha significado las fiestas julias.